¿Sabías que Dios no atiende a todas las oraciones? En su palabra podemos descubrir algunas razones de por qué Dios no atiende a una oración. Todos en algún momento hemos sentido que Dios no ha atendido a nuestra oración y la pregunta que nos hacemos es el por qué. En esta ocasión vamos a estudiar 5 razones que nos da la Biblia del por qué Dios no atiende a una oración, pero antes de iniciar es necesario que recordemos, la oración es el único medio establecido por Dios para que nos podamos comunicar con Él, no existe ningún otro medio, fue algo establecido por Él y son sus requisitos que Él dejó. La oración es tan importante en la vida de un cristiano, porque nos hace crecer en nuestra relación con Dios, nos hace descubrir su carácter, nos hace conocerle más y también nos hace más sensibles a su voz. La oración es un hábito y es decisión de cada persona si la implementa a su vida. Lo que no se puede cambiar es que es el único medio, establecido por Dios para hablar con Él. A lo largo de toda la Biblia podemos descubrir qué tan importante es la oración y cómo a través de la oración se han ganado batallas, ya que la oración también tiene la bendición de que Dios ponga al ejército celestial al servicio de la persona que es ferviente en la oración. Y como la oración es de suma importancia, Dios pone ciertos requisitos para que seamos atendidos por Él, lo que nos indica que puede haber un momento en que Dios no atienda a una oración que no cumple con sus requisitos. Estudiando su palabra podemos descubrir varias razones de por qué Dios no atiende a una oración. Esta vez vamos a estudiar 5 razones, pero hay más razones aparte de estas que estudiaremos. Razón número 1 la encontramos en el Salmo capítulo 66, versículo 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Como acabamos de ver, la oración es el medio para dirigirnos a Dios, y aquí se nos revela que cuando dejamos entrar la iniquidad a nuestra vida, Dios no nos escucha, y prestemos atención a lo que dice el Salmo. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, no dice, si con mis ojos hubiese yo mirado la iniquidad. Cuando la Biblia habla del corazón se refiere al ser interior. Así que el mensaje es claro, se nos está diciendo que cuando le abrimos las puertas de nuestra vida al pecado y lo dejamos entrar a nuestro interior, el Señor no nos va a escuchar cuando le clamemos, es una gran advertencia. Quizá a este punto se nos venga una pregunta, ¿Dios no escucha así literalmente o qué es lo que se nos quiere decir? Cuando dice este pasaje que el Señor no escucha a alguien que ha visto la iniquidad con su corazón, la Biblia enseña que Dios es un Dios omnipresente, Él todo lo sabe, todo lo escucha, todo lo ve, y cuando se nos dice que Dios no escucha a alguien que ha dejado entrar la iniquidad a su corazón, es un simbolismo, ya que Dios sí escucha, pero Él no va a atender esa oración, Él no hará nada al respecto, será como que si nunca hubiese escuchado. Es algo que nos debería motivar a guardarnos de no dejar entrar iniquidad a nuestra vida, porque si lo hacemos, Dios no nos va a atender. Razón número 2, Proverbios 28, versículo 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El escuchar la palabra de Dios, o sea lo que dice la Biblia es de suma importancia, son dos cosas que van de la mano. Si no escuchamos lo que dice la palabra de Dios, nuestra oración será abominable. En los tiempos de Salomón cuando escribió Proverbios todavía estaba la ley. Por eso el proverbio dice así, y ahora que tenemos toda la palabra de Dios revelada, tenemos el mismo principio y aún más conocimiento de lo que Dios demanda a través de su palabra. Cuando apartamos nuestro oído de escuchar la palabra de Dios, perdemos el rumbo de nuestra vida, perdemos la dirección y empezamos a desconocer a Dios. Es de suma importancia que todos los días escudriñemos las Escrituras, para así tener una buena relación con Dios. Dios nos habla a través de su palabra, y nosotros le hablamos a Dios a través de la oración. En eso consiste tener una relación con Dios. Pero cuando apartamos nuestro oído para no oír su palabra, nuestra oración será abominable porque pensaremos que Dios está para cumplir nuestros caprichos o nuestras ideas. Es una de las trampas más mortales que existen. Cuidado en apartar nuestro oído de la palabra de Dios. Razón número 3, Proverbios 15, versículo 29, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Muchas personas inconversas presumen que oran, y es triste que los cristianos les motivemos a que lo hagan, pero lo correcto es enseñarles a las personas inconversas que, aunque oren, Dios no atiende a esa oración. En este proverbio se nos dice claramente que Él está lejos de los impíos, Él no tiene ninguna comunión con los impíos, y Él escucha solo la oración de los justos. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, su palabra dice que somos justificados mediante la fe de haber creído en Cristo Jesús. Ya uniendo las dos partes, nos damos cuenta de que, para que nuestra oración sea atendida por Dios, es necesario que tengamos a Cristo en nuestro corazón, y después de recibir a Cristo sigamos caminando por la senda de la justicia. Razón número 4, San Juan 9,
versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este versículo parece que es similar al de Proverbios, pero en este se nos demanda aún más. Claramente se nos dice que Dios a ningún pecador va a escuchar, y aquel que quiere gozar de las bendiciones de la oración, de tener una relación sólida con Dios, debe de conducirse en temor hacia Dios y haciendo la voluntad de Dios. Aquí se nos revela la vida de un verdadero hijo de Dios. Si queremos tener toda la certeza de que nuestra oración es atendida por Dios, pues sigamos viviendo en temor hacia Dios y haciendo la voluntad de Dios. Razón número 5, Primera de Pedro 3, versículo 7, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este pasaje ha sido bien controversial, porque parece que es un mensaje solo dirigido a los esposos, pero ¿qué hay de las esposas? ¿Qué hay de los solteros? Si examinamos más detenidamente el pasaje descubrimos que sí es un mensaje dirigido a los esposos, pero va en doble sentido. El Señor aquí les está demandando a los esposos algo que deben de hacer en el matrimonio, pero más allá de todo eso, la lección en sí es que cuidemos nuestra vida secreta. El Señor usa este principio del matrimonio para darnos una gran lección. Él se dirige al esposo, porque Él estableció que el hombre sea la cabeza del hogar, y el Señor lo que nos está diciendo en este versículo es que siempre habrá un testigo de lo que hacemos en secreto. En un matrimonio la esposa puede dar testimonio si en lo secreto su esposo se comporta como un verdadero hijo de Dios. Tristemente muchos hombres ante de las demás personas se comportan de una manera digna de admirar, pero con su esposa son totalmente diferentes. Así que el Señor aquí nos está llamando a que cuidemos nuestra vida secreta, y aquí también aplica para la esposa. A la esposa en un matrimonio también se le demandan ciertas cosas y el esposo podría dar testimonio si en lo secreto, ella se comporta como una verdadera hija de Dios. Igual los solteros, aunque no tengas una persona que te conozca en lo íntimo, tienes que saber que hay miles de demonios observándote y cualquier cosa mala que hagas en secreto, Satanás te irá a acusar con Dios. La Biblia dice que Él es el acusador. Y como vemos en este pasaje, si no cumplimos sus mandamientos en lo secreto, nuestra oración tendrá estorbo. La oración es tan poderosa cuando la hacemos de forma correcta, mueve al ejército celestial, Dios obra a través de la oración, pero también es bien importante que nos acerquemos de la forma correcta ante Dios, para ser atendidos por Él, para que nuestra oración sea eficaz.